Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Desde el Palacio de la Revolución transmitimos por la radio y la televisión cubana y también por varios sitios en internet y en las redes sociales esta mesa redonda de información a nuestro pueblo sobre cómo se siguen implementando las medidas adoptadas por nuestro gobierno para enfrentar la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y que sigue estando presente en nuestro país. Hoy se dio información, 11 de la mañana, en conferencia de prensa, los nuevos casos que se han reportado en el país y cómo se sigue la estrategia de enfrentamiento a esta enfermedad. Esta tarde me acompañan acá en nuestro panel de la mesa redonda la doctora Enaelsa Velázquez Coviella, ministra de Educación de nuestro país, el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y el compañero Juan Carlos García Granda, ministro del Turismo. Con ellos estaremos compartiendo informaciones durante nuestra casi hora de programa y quiero dar la bienvenida a que nos acompañen acá en esta transmisión especial la compañera Mercedes López Acea, miembro del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido, los principales dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas y los comités de defensa de la Revolución, viceministros del Ministerio de Salud Pública, jefes de organismos, representantes de la Defensa Civil y otros invitados. A ustedes, pues, les pedimos nos acompañen en esta hora de información de primera mano sobre cómo Cuba sigue enfrentando la pandemia, cómo Cuba sigue adoptando medidas para enfrentar este flagelo. España se ha convertido en el segundo país del mundo con más número de muertos con coronavirus. Ha superado a China. Ya tiene este país más de 3.400 fallecidos. En tan solo 24 horas, más de 700 muertos. Otra de las comunidades con muchos casos es Cataluña. Han muerto 177 personas desde ayer. El número total de contagiados se acerca a los 10.000. Esta es Daniela, uno de los primeros bebés nacidos en Cataluña de una madre con COVID-19. Madre e hija se encuentran bien y la pequeña ha nacido libre del virus. Todos los días a las 8 de la tarde las calles y balcones de España suenan así. Un gesto de agradecimiento. Ánimos sanitarios. De respaldo a todo el personal sanitario, el más expuesto frente al coronavirus. Y estas son imágenes de los primeros turistas que pueden visitar la Gran Muralla China, que llevaba 2 meses cerrada por lo que comenzó siendo una epidemia de coronavirus y ha sido una pandemia. Lo hacen después de pasar una pequeña prueba, les toman la temperatura. Es otro de los síntomas de que poco a poco China vuelve a la normalidad. Casi tan importante estos días como el carnet de identidad para los chinos o el pasaporte para nosotros. La aplicación que garantiza que estamos bien de salud, entre otras cosas porque le introducimos nuestra temperatura corporal diaria, nos mide por colores y si somos verde durante 2 semanas seguidas tenemos más fácil movernos por el país. Algunos expertos en la comunidad científica aquí en Italia empiezan a decir que los contagiados detectados son solo la punta del iceberg. En realidad hay muchos más contagiados en la sociedad italiana. Por eso dicen el aislamiento es crucial. Otro de los focos más preocupantes está en Irán. Es el país con más contagiados de coronavirus en Oriente Medio y en esa región golpea la pandemia a países ya de por sí muy castigados por guerras, pobreza y con economías muy débiles o al borde de la bancarrota. Primer día de confinamiento, la capital de la India, con 20 millones de habitantes, está casi desierta. El país, que está a punto de adelantar a China como el más poblado del mundo, ha confinado a sus 1.300 millones de habitantes para 21 días. Es diferente la actitud del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha criticado con dureza el confinamiento decretado por algunas autoridades locales. Una gripezinha o resfriadinho. Una gripecilla, un resfriadillo, así describe los síntomas, el coronavirus. Por eso reclama que el país vuelva a la normalidad y dice que los alcaldes y gobernadores deben abandonar su política de tierra arrasada. Y el príncipe Carlos, el heredero al trono británico, ha dado positivo en el test de coronavirus, aunque los síntomas son leves y su estado de salud es bueno, según la Casa Real. Que en Venezuela, médicos cubanos y venezolanos siguen el despistaje de casos con COVID-19 para cortar la cadena de contagio y detener la propagación del virus que ya afecta a 91 personas en el país.
Informar cómo avanza la contingencia epidemiológica en México. Se informó que hay 405 casos confirmados por coronavirus COVID-19, además de que se analizan otros 1.219 sospechosos y desafortunadamente hay 5 decesos por esta enfermedad. Bueno, amplio repaso de la situación internacional y cómo la epidemia sigue golpeando especialmente a los países de Europa, se extiende en Estados Unidos, que algunos pronostican será el epicentro próximo de la epidemia, y mientras tanto, pues expresiones que se encadenan. Por un lado el presidente Trump, por el otro el presidente brasileño Jair Bolsonaro, hablando o poniendo delante la economía delante de las vidas de las personas. Incluso un vicealcalde de Texas, un vicegobernador, mejor dicho, de Texas, que acaba de decir que los abuelos debieran sacrificarse en pos de la economía, que mueran los abuelos, que viva la economía, pareciera decir este político en los Estados Unidos. Frente a eso, Cuba sigue adoptando medidas, sigue pues poniendo a tono las decisiones también con la experiencia de nuestro sistema de salud, la manera en que nuestro gobierno ha enfrentado fenómenos como estos y, por supuesto, teniendo muy en cuenta la opinión de nuestro pueblo. Una de las decisiones más importantes anunciadas el pasado viernes fue la suspensión por unas semanas del curso escolar, 3 semanas del curso, más la semana de receso escolar, y esa decisión pues ya ha sido puesta en práctica y por supuesto el intercambio también de nuestras autoridades del Ministerio de Educación con sus docentes, con la propia población, pues ha generado diversas opiniones sobre las que queremos hablar esta tarde en nuestra mesa redonda. Buenas tardes, ministra. Me gustaría comenzar hablando sobre quizás el tema más preguntado, más opinado en las últimas horas, y es el tema de los círculos infantiles. Ayer se adelantaba algo, pero me gustaría escuchar su opinión. ¿Por qué se mantienen los círculos infantiles? ¿Qué condiciones se han creado? ¿Qué ha pasado en estos primeros días? Buenas tardes, Randy, y a todo nuestro pueblo. Bueno, esta es una pregunta, es una de las opiniones que todavía se están recibiendo en los medios. Incluso ayer, con la intervención del ministro de Salud, también le dimos la tarea de que se refiriera a este tema. Y volvemos a insistir en por qué los círculos infantiles se mantienen abiertos. Hay una cifra importante de madres que realizan actividades esenciales de la economía y los servicios y que es necesario realmente que se mantengan en sus puestos de trabajo y no siempre tienen quien le cuiden los niños. Por eso es que nosotros mantuvimos abiertos los círculos, pero además se han tomado las medidas, se está trabajando con mayor rigor y todas las medidas incluso que nosotros en la mesa redonda anterior anunciamos se han seguido intensificando. Pero, por ejemplo, yo quiero dar un dato. En el día de hoy nosotros tenemos en el país 1.085 círculos infantiles. En el día de hoy solo no recibieron niños porque no asistieron 7 círculos. Es decir, que hay una cifra importante de madres que están enviando los niños a los círculos infantiles. Hasta el momento, bueno, no hemos tenido quejas, disculpen, de lo que está pasando en estos círculos infantiles. Hay una situación, sin duda, que se está monitoreando día a día por la dirección del Ministerio de Educación. Nosotros, con nuestro equipo de trabajo, salimos esta mañana a visitar un círculo infantil acá en Centro Habana y esta fue la experiencia que allí recogimos. Protegerlo del virus, a que ponerse una sopa para no enfermarse y hay que lavarse las manos porque el virus mata a las personas. Como ellos otros pequeños, necesarias para ser bien cuidados. Por la situación que vive el país, están viniendo de 6 a 7 niños. Pero tenemos todas las condiciones creadas para esos 6 o 7 o 1 o 2, el que venga, no tenga ningún tipo de problema dentro de nuestra institución. Tenemos asignado por el municipio de Educación cloro, jabón, detergente, desencrustante y estamos trabajando. Los niños se lavan constantemente las manos, se lavan los juguetes todos los días. Hacemos pesquisas ya desde la recepción. Los niños se les mide la temperatura para evitar que entren con fiebre. Los padres no se dejan pasar al centro
Los niños son recogidos por las educadoras. Hemos realizado audiencias sanitarias con los padres y niños también. Le hemos hablado para que interioricen sobre este problema, de esta enfermedad tan grande, y todos han respondido bien. En los centros infantiles cubanos se refuerzan las medidas de prevención y enfrentamiento a la COVID-19. Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, experiencia de hoy en un círculo de la capital, como decía la ministra, son 1.085 en todo el país, de ellos excepto 7, todos abrieron en la jornada de hoy para recibir los niños que sus padres, pues por necesidades propias, han tenido que llevarlos a estas instituciones y allí son cuidados por las asistentes y también por los médicos, en particular las enfermeras. Creo que hay una situación positiva, en definitiva, ministra. Bueno, ese recibió 7, pero nosotros tenemos realmente una estadística y hay círculos infantiles que incluso en la capital que recibieron 80 niños, 60 niños, es decir, que eso también depende de la familia, del lugar donde estén, de la actividad económica, etcétera. Es decir, que no se comporta de igual manera en todas las provincias del país. Ministra, hay otros temas que también han sido un poco preguntados por los padres, por los alumnos en las últimas horas, después que ha venido transcurriendo todo el proceso. Primero, bueno, si nos puede dar una información, qué está pasando o qué ha pasado con los estudiantes que estaban becados, cómo ha sido ese proceso, y después a la segunda pregunta más recibida, que es qué pasa con las pruebas de ingreso a la educación superior. Bueno, a ver, con relación al tema de las pruebas de ingreso, vamos a referirnos a las inquietudes que estamos recibiendo de la población. Yo creo que la preocupación fundamental de todos los estudiantes que se encuentran cursando el 12º grado es prepararse, porque aunque posteriormente se tome alguna decisión, que todavía eso se informará en su momento, si es necesario tomarla, el alumno que se está preparando para hacer las pruebas de ingreso es porque aspira a ingresar a la universidad, y yo creo que toda esta etapa, ese es un tiempo precioso que no se debe perder. Ese estudiante debe tener la preocupación de prepararse, los conocimientos nunca sobran. Por lo tanto, ese que aspira a una carrera universitaria, todo este tiempo le hará falta, es necesario para que siga preparándose. Las teleclases que se están transmitiendo por la televisión, que se mantienen incluso a partir del lunes, lo vamos a informar también. La retransmisión se realizará por el canal Tele Rebelde, pero nosotros exhortamos a todos los estudiantes que se mantengan preparando. Ese es un conocimiento que cuando ingresen a la universidad les va a hacer falta, y este es un tiempo en que van a estar en la casa y por lo tanto disponen del mismo para seguir preparándose. También hay una preocupación con relación a los estudiantes de 9º grado que terminan el 9º grado, que aspiran a ingresar a los IPVC. Ustedes saben que nosotros realizamos pruebas para ingresar al IPVC. Bueno, yo también digo lo mismo, ¿no? Para el caso de los estudiantes que terminan 9º grado, luego de reiniciado el curso escolar, ellos deben realizar las pruebas que faltan, los trabajos que deben defender, y bueno, de acuerdo a la decisión que se tome, pero que se sigan preparando, porque si aspiran a ingresar al IPVC también es necesario que tengan el conocimiento, las habilidades. Por lo tanto, vuelvo a insistir que el conocimiento nunca sobra, y estos estudiantes que tienen aspiraciones precisas deben aprovechar todo este tiempo. Ahora van a tener más tiempo que nunca, porque en otras circunstancias estuvieran dando clases y además estudiando. Ahora se pueden dedicar a estudiar y atender las cosas específicas de la preparación, ¿no? Hay también madres que son trabajadoras de los círculos infantiles, pero que tienen niños en la primaria y en la educación especial. Nosotros ya ayer hicimos una videoconferencia con todos los directores provinciales de educación y le informamos que para esas madres se aplicarán las mismas medidas que informó el Ministerio de Trabajo en relación a la protección salarial, porque trabajan en un círculo, pero tienen niños en la primaria y en las escuelas especiales. Con relación a los profesores, también nosotros ayer esclarecimos con los directores provinciales de educación. Es conocido que nosotros mantenemos en nuestras instituciones educacionales más de 10.000 profesores que son jubilados reincorporados. Eso quiere decir que tienen una edad avanzada, que algunos tienen algunas enfermedades, pero también tenemos una cifra importante de profesores que, aunque tienen la edad de jubilación, no se han jubilado. La orientación que hemos dado, que se mantengan en sus hogares,
que intensifiquen la preparación, las tareas que le hemos dado a los maestros, pero tratar de protegerlos para no poner en los equipos de guardia que van a cuidar a los centros y otras tareas fuera del hogar. Es decir, proteger a todos esos maestros porque los necesitamos. ¿El resto de los profesores? No, bueno, como nosotros informamos, el resto de los profesores deben estar preparándose, las clases, incluso ellos, bueno, tienen que visualizar a partir de la semana que viene todas las actividades docentes que nosotros vamos que hemos planificado para los estudiantes. Los profesores tienen la obligación de poder visualizar todas esas actividades docentes que se van a transmitir por la televisión, porque eso también constituye para ellos una guía para las clases de consolidación que tienen que preparar para cuando los estudiantes se reincorporen estas 3 semanas que se van a desarrollar de esta manera, pues ellos puedan entonces tener todos los elementos para preparar esas clases de consolidación, de ejercitación, etcétera. Y también asumir los ajustes curriculares que posteriormente nosotros obligatoriamente tenemos que hacer. También los profesores, bueno, se organizarán en equipos para cuidar los centros, porque los centros nosotros no podemos abandonarlos. Yo decía que tenemos una cifra importante de televisores, computadoras, laboratorios, recursos, y por lo tanto hay una organización que se está haciendo para que los profesores puedan en equipos mantenerse durante el día en la escuela, puedan cuidar los recursos y también puedan aprovechar y, bueno, realizar alguna preparación. Ahora, a partir de lo que me preguntabas, bueno, ya en estos momentos deben estar saliendo los últimos estudiantes internos, porque eso hace falta transporte, por lo tanto ese es un proceso que comenzó desde el lunes y por lo tanto todo el transporte no estaba disponible al mismo tiempo. Nosotros tenemos estudiantes internos en más de 600 instituciones educacionales en todos los territorios del país, por lo tanto ese es un proceso que ya debe estar culminando en el día de hoy. Y también, como habíamos informado, hoy se desarrolló en todas las provincias del país, menos en La Habana, que se desarrollará la próxima semana, los extraordinarios para los estudiantes de 12 grados que llevan extraordinario. Bueno, el lunes se desarrolló español y hoy se desarrolló matemática. La presentación fue excelente. El 97.5% de los estudiantes que llevaron extraordinario de matemáticas se presentaron. Pero también queremos decir que los estudiantes que no se pudieron presentar por una causa justificada, algunos que están aislados, enfermos, otros que están operados, que no haya ninguna preocupación porque se les da la oportunidad para que puedan realizar el extraordinario correspondiente. Todo lo que están justificados, que me imagino que se hayan acercado a los centros. En la capital, reitero, esos extraordinarios se desarrollarán la próxima semana. Y ya hoy, en el noticiero del mediodía, se inició la divulgación de la parrilla o cartelera televisiva con la información de los horarios y asignaturas por niveles y grados que se ejecutará, como se dijo, a partir del lunes 30. Ya está en los medios digitales también. Ya está en los medios digitales, ya nosotros desde ayer le enviamos esa parrilla a todas las provincias, es decir, que hay un proceso ahora, lo que hace falta es que los estudiantes y las familias estén al tanto para que conozcan en qué momento el estudiante va a recibir la preparación. Quiero informar que se utilizarán 2 canales, el canal educativo y Tele Rebelde. En el caso del canal educativo se transmitirá la programación de todas las asignaturas, de todos los niveles, así como las teleclases de los exámenes de ingreso, que bueno, como informé, eso se mantendrá, estas teleclases, en el horario martes, miércoles y jueves de 8 a 9:30. Para cada asignatura se han destinado 30 minutos y se ha tratado que cada grado mantenga todos los días el mismo horario. Aunque en el caso, bueno, de los grados que tienen más de 5 asignaturas, porque como se transmitirá de lunes a viernes, en el caso de los grados que tienen más de 5 asignaturas, tendrán, bueno, variaciones. Por ejemplo, el 6º grado siempre tendrá el horario de 9:30 de la mañana. Es decir, a las 9:30 de la mañana, los estudiantes de 6º grado deben estar ahí frente al televisor con todos sus materiales para recibir cada día una asignatura diferente. Sin embargo, por ejemplo, 8º grado, que tiene 7 asignaturas, utilizará el horario de las 10:30 de la mañana, aunque hay 2 asignaturas como historia los martes a las 11 y cívica los jueves a las 11 de la mañana, porque bueno, tiene 7 asignaturas y por lo tanto tendrá un horario y otro adicional. En el caso de Tele Rebelde, a partir de las 2 de la tarde, el canal Tele Rebelde es para el Ministerio de Educación. Se retransmitirán las teleclases para la preparación de los estudiantes que, bueno, que están en estos momentos en franca preparación para el ingreso los martes, miércoles y jueves en el horario de 2 a 3:30
de la tarde. Es decir, el que la ve por la mañana pero quiera volverla a ver por la tarde, o el que no pudo verla por la mañana y quiera verla por la tarde, lo puede hacer. Pero también aquí yo quiero insistir que después que culmine la retransmisión de esas teleclases para las pruebas de ingreso, nosotros vamos a utilizar media hora donde se presentarán otras orientaciones a los estudiantes, algunas cápsulas que ha preparado Cinesoft para ampliar, para trabajar lo que en estos momentos, bueno, si los estudiantes estuvieran en las aulas, lo estuvieran haciendo los profesores, pero como no están los profesores en las aulas, pues ni los estudiantes, por lo tanto, es una ampliación a la preparación para el examen de ingreso. Y este mismo canal Tele Rebelde, a partir de las 4 de la tarde, se dedicará a la educación de jóvenes y adultos, que tampoco lo podemos dejar fuera porque son jóvenes y una cifra importante. Nosotros tenemos más de 100.000 entre jóvenes y adultos que están en esta educación. Por lo tanto, a partir de las 4 de la tarde también se le darán orientaciones a las asignaturas que ellos reciben. Y en el horario de 2 a 3:30, los lunes y viernes, se van a transmitir programas de orientación vocacional, sobre historia, ciencias y otros materiales infantiles que ha preparado Cinesoft. Es decir, que nosotros vamos a tener todo el tiempo, es decir, toda la tarde el canal Tele Rebelde y el día completo el canal educativo. Ahora, yo quiero insistir que las actividades que se desarrollarán no son teleclases. Las teleclases solo son las del examen de ingreso, pero el resto de las actividades no son teleclases, son orientaciones que ofrecerá un teleprofesor, el que precisará lo siguiente. Hemos desarrollado un algoritmo de manera tal que todos los profesores que van a participar en este trabajo lo hagan de manera coherente. Primero, se orientarán los objetivos a vencer en la semana. La localización de los contenidos en el libro de texto, por eso los estudiantes deben estar frente al televisor con su libro de texto. El algoritmo general para la solución de ejercicios, de problemas, ejercicios. También resúmenes de los contenidos tratados, orientaciones de actividades y ejercicios para que se desarrollen durante la semana, orientaciones a las familias sobre cómo ayudar al estudio individual y además la bibliografía, algunas orientaciones sobre materiales que tenemos en el portal Cubeduca, el repasador en línea y otros materiales que puedan ser utilizados por los estudiantes. Es decir, que vamos a dar estas orientaciones de todas las asignaturas, hay un horario, este es el algoritmo de trabajo, el estudiante con el libro de texto, con el cuaderno de trabajo y otros materiales que tenga. Ahora, la parrilla fue concebida teniendo en cuenta que no coincidieran en el mismo horario asignaturas de diferentes grados y niveles, porque sabemos que hay familias donde hay un estudiante que está en primaria y otro está en secundaria y tienen un solo televisor en la casa, por lo tanto no coincide. El de primaria tiene su horario, el de secundaria, el de primer grado, el de segundo, es decir, que no va a haber ninguna coincidencia en ese sentido. Y además, bueno, como dije anteriormente, se ha orientado que todos los docentes tienen que visualizar. Insisto, yo creo que no es ocioso insistir en que hay que visualizar estas actividades con el libro de texto, los cuadernos de trabajo y los materiales que posean los estudiantes, que bueno, deben tenerlos en sus casas. Y yo por último quiero enviar un mensaje a nuestros maestros, porque nosotros somos maestros en cualquier lugar en que nos encontremos. Por tanto, yo solicito que el maestro que va a estar en la comunidad preparándose en su casa, con todas las orientaciones que hemos dado, apoyen a los estudiantes. No se trata de que el maestro arme un aula en su casa, pero cualquier estudiante que le toque la puerta, cualquier ayuda que se pueda brindar a un estudiante, aclaración de duda, que se haga. Yo creo que ese maestro está en la comunidad, pero también tiene la posibilidad de ayudar. Pero también que alerten a las familias cuando se detecte que no se están cumpliendo las medidas orientadas. No solo que los estudiantes no están visualizando las actividades por la televisión, sino también cuando están en la calle. Es decir, que también nosotros tenemos que seguir siendo, como calificó Fidel, los principales activistas políticos de la revolución. Y eso tenemos que hacerlo en cualquier lugar en que nos encontremos. Por lo tanto, es un llamado que le hacemos a nuestros maestros. Sin duda, importantísimo eso que dice, ministra. Todavía hay personas que no tienen percepción de riesgo, que piensan que los estudiantes están de vacaciones. No están de vacaciones, estamos en una situación difícil, sanitaria, y lo mejor que hay que hacer es estar en la casa, ver el televisor, prepararse.
hemos visto muchas personas en Copelia con niños, hemos visto muchas personas en otros lugares con los niños. Eso no es lo correcto, no es lo que debe pasar, y creo que entre todos tenemos que ayudar a dar esta batalla por la vida, que es la que se está librando en estos momentos en el país y se está librando en el mundo. Usted hablaba de mensajes, y hay un mensaje hoy que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, y es el mensaje que el jefe de la Brigada Médica Cubana en Italia ha enviado a todos nuestros compatriotas. Y le enviamos un saludo especial al pueblo cubano, que confíen en nosotros, que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para hacerlo mejor acá, combatir la epidemia, que vamos a regresar todos bien. Hasta el momento todos nos estamos cuidando mucho, estamos cuidando a nuestro equipo para que la tarea salga lo mejor posible y regresar todos a la patria con el deber cumplido, además bien todos. Y además un mensaje al pueblo de Italia también, de que vamos a estar firmes y vamos a estar todo el tiempo que sea necesario para ayudar a combatir esta epidemia, y un mensaje también de agradecimiento por la hospitalidad que hemos recibido acá y por el calor de las personas que nos han ayudado durante el desenvolvimiento de la misión. Bueno, un mensaje de la Mesa Redonda y de Cuba Debate. Ellos están en la primera trinchera haciendo su batalla. Nuestros médicos, nuestro personal de la salud, los laboratoristas, todos los que tienen que ver con esta batalla sanitaria. Hagamos nosotros cada uno la que nos toca, la de la responsabilidad, la del autocuidado, la de tomar todas las medidas de seguridad. Y entre las medidas que en los últimos días han sido informadas, pues varias tienen que ver con el tema del transporte. Está con nosotros el compañero Eduardo, ministro del Transporte de nuestro país. Y me gustaría pues comenzar hablando, ministro, sobre un tema que es de las medidas que más rápidas han tenido que ser implementadas, que tienen que ver con todo el tema de los aeropuertos, las entradas, las salidas del país y también el traslado de los residentes en Cuba que han llegado en las últimas horas hacia los centros de aislamiento. ¿Cómo se ha aportado ese proceso? ¿Cómo se está trabajando para que no entre quien no debe entrar ni salga quien no deba salir? Y además, ¿cómo se ha transportado a las personas hasta los aislamientos? Sí, buenas tardes, Randy, y a ti y a todos los que nos siguen en esta mesa redonda. Nuevamente tenemos que agradecer al espacio de la mesa redonda podernos comunicar con nuestro pueblo y explicar las medidas que adopta nuestro gobierno para enfrentar la COVID-19. Efectivamente, como bien dices, desde que se comenzaron a aplicar estas medidas se creó un grupo de trabajo integrado de varios organismos de la Administración Central del Estado, empresas de diferentes organismos, que de manera cohesionada hemos ido instrumentando gradualmente las medidas que se han ido aprobando por la dirección del gobierno. Como bien comentabas, una de las primeras medidas tuvo que ver con la limitación de la entrada al país a los pasajeros extranjeros, solamente a los pasajeros residentes permanentes en Cuba. Esta medida, por supuesto, trajo como consecuencia la adopción de otro conjunto de medidas organizativas en los aeropuertos y en los puertos, que son los lugares por los que se accede, y también varias medidas de coordinación con las aerolíneas y las navieras. Todo eso se hizo de manera rápida, porque no se trata, nosotros estamos trabajando con determinada urgencia por la gravedad de la situación y la oportunidad con la que estamos haciendo las cosas en correspondencia con el plan adoptado por el gobierno, que nos permite ir delante de lo que va sucediendo. En este caso, tuvimos que limitar el acceso de la población a las terminales aéreas para evitar el contacto con los pasajeros. Todos esos pasajeros que arriban pasan por un riguroso control de sanitario internacional y después en caravanas organizadas y en colaboración con las autoridades de cada territorio y con la participación de diversos transportistas de ómnibus nacionales, de Trantur, de Cuba Taxi, de Transmetro, varios transportistas que están integrados en esta operación y de la policía, por supuesto, se hacen los traslados con caravanas hacia los centros de aislamiento en las diferentes provincias. Es decir, desde cada aeropuerto se trasladan hacia las provincias de residencia de estos pasajeros. La operación está en marcha,
es por supuesto un volumen grande de operaciones y de compañeros involucrados prácticamente durante las 24 horas, porque la operación llegan a las 2 de la mañana, a las 6, a cualquier hora, y se ha venido realizando sin dificultades. Las cuestiones que surgen se atienden inmediatamente y se adoptan medidas para que no haya inconvenientes. Por el camino también se ha previsto, bueno, ahí se establecieron entre las medidas organizativas la limitación de los pasajeros a las terminales, la obligatoriedad de los pasajeros que arriban, quiero decir, la limitación de los familiares que no lleguen a los la obligatoriedad de usar nasobuco durante todo el trayecto a los pasajeros que abordan estos ómnibus y de los choferes, por supuesto, la correcta desinfección de los ómnibus una vez que concluyen los recorridos para retornar a hacer los nuevos recorridos, y en colaboración con las autoridades de los territorios también se han previsto paradas en diferentes lugares del trayecto para que los pasajeros puedan ir al baño, adquirir algunos productos alimenticios y demás. Todo eso se ha ido perfeccionando y tenemos también un sistema de trabajo de partes informativo que sistemáticamente nos mantiene actualizados de la información. Eso es de manera general cómo se ha organizado este proceso. Es decir, que hasta ahora va marchando y se van corrigiendo todas las dificultades en el camino. Hay otra decisión importante que fue la limitación al máximo de la transportación interprovincial. Digo al máximo porque siempre hay algunas excepciones que hay que atender. ¿Cómo se ha instrumentado? ¿Qué se hizo con las personas que después de dar a conocer la información pues se dirigieron hacia las terminales? ¿En qué momento estamos en ese proceso? Mira, Randy, efectivamente, nosotros, la otra decisión informada de la mesa redonda tuvo que ver con la interrupción de esas transportaciones masivas, por el riesgo que eso implica para la transmisión, para el contagio, vamos a decirlo de alguna manera. Esas transportaciones, después de adoptar la decisión, se montó todo un plan de transportación para evacuar a todas las personas que estaban en lista de espera, y tal como se anunció, las listas de espera fueron evacuadas, todos los pasajeros fueron transportados hacia sus provincias. Ahí también intervinieron varios grupos de transporte, ¿no? Varios transportistas, realmente todos los transportistas se unieron en función de cumplir esa tarea y que la población pudiera llegar a su destino, y por supuesto las terminales fueron cerradas. Las terminales son lugares de aglomeración de población, y aun cuando se habían adoptado medidas de desinfección en las puertas, de limpieza con hipoclorito y demás, pues todo ese movimiento masivo de población es de un alto riesgo. Y lo que sucede es que muchas personas, después de la adopción de las medidas y demás, han estado preguntando y preocupados. Y bueno, yo que tenía planificado hacer un viaje, las personas, todos debemos comprender que estamos ante una nueva situación y que los planes han tenido, es lamentable, ¿no? Y por supuesto que no quisiéramos, pero los planes tienen que cambiar. Hay personas que se han quedado varados en distintos países porque sencillamente las aerolíneas no están volando a Cuba. No están volando. Entonces estamos en una situación en la cual se requiere la conciencia de toda la población de que lo importante es no viajar. Lo importante es quedarnos donde están. Por supuesto que para las altas médicas y un grupo de situaciones va a existir un mecanismo para transportaciones, pero no hay comercialización de pasajes para la población. Ahí en las altas médicas hay un mecanismo entre las autoridades sanitarias y el Ministerio de Transporte. Hay un mecanismo establecido para las altas médicas que, por supuesto, en este momento en que se están limpiando las terminales, está ahora interrumpido, pero que se va a restablecer en las próximas horas, y eso va a funcionar. Igual que también en coordinación con los organismos de la Administración Central del Estado, hay transportaciones en función del propio proceso de enfrentamiento y otras de interés de los consejos de administración, de los consejos de defensa provincial, que tienen que ser atendidas y que van a ser atendidas. Y por supuesto también el Ministerio de Transporte, de conjunto con otros organismos, está involucrado en la operación Puerto Transporte Economía Interna, porque en medio de todos estos procesos logísticos hay que continuar asegurando las transportaciones de la canasta familiar normada, del combustible y de otros recursos que, como conoce, se organizan centralizadamente, sobre todo las transportaciones nacionales, y que tienen que ver con la vitalidad de nuestra economía y, por supuesto, con la vida del pueblo. Y en eso, ministro, hay medidas que se están adoptando en las bases de transporte para hacer esas transportaciones de la manera más segura para los propios conductores y para lo que se transporta. En todos los casos se han tomado medidas de desinfección, de capacitación del personal, y por supuesto tenemos nuestro cuerpo de inspección que está
supervisando el cumplimiento por parte de todas las entidades de las medidas que se han indicado, porque todavía existe indisciplina, todavía existe falta de conciencia de la gravedad del comportamiento de algunas personas que nosotros estamos combatiendo. Son medidas que van destinadas sobre todo a proteger la vida de las personas, como usted decía, un llamado a todos a que pensemos, cuando hablamos de pensar como país, es pensar también en ese sentido. Es decir, no es ahora el momento de estar viajando, no es ahora el momento de estarnos transportando, de crear aglomeraciones y evidentemente en todo tiene que ayudar la población en primer lugar. Un aspecto importante es el transporte urbano, pero antes de que usted nos hable de eso, yo les propongo que veamos un material que el Canal Habana nos suministró gentilmente sobre cómo se ha ido organizando en la capital del país. La Dirección Provincial de Transporte de La Habana ha preparado una serie de acciones para prevenir el contagio de la COVID-19. Cada chofer, cada tripulación debe estar provisto de un pomo con la solución del hipoclorito al 1%. También en algunos casos ya le estamos exigiendo que usen el nasobuco porque ya en el transporte público no está limitado a las personas que están subiendo y pueden que, aunque querramos que todos usen el nasobuco, usted sabe que naturalmente no lo hacen en toda su extensión. Pero sí, los ómnibus en cada vuelta también se desinfectan. Acuérdense que ellos hacen un viaje hacia un lugar y cuando regresan, retornan a la terminal en los 10 minutos que le dan de espera, pues en ese momento se desinfectan los ómnibus con todas las soluciones que están establecidas para que lo haga la brigada que está encargada de ese tema. Las empresas de taxis, Transmetro y cooperativas no agropecuarias también continuarán prestando sus servicios con las medidas de seguridad establecidas. Con el objetivo de evitar las aglomeraciones en los horarios picos, se reforzará el transporte público. Para el transporte público se mantienen las mismas condiciones, en todo caso reforzando aquellos lugares que ya nosotros en el monitoreo se determina de que hay que evacuar algún ómnibus para allá para que pueda aliviar la cantidad de personas que van a estar en esos lugares. Se van a mantener los inspectores en las paradas, ayudando a contribuir a que también estas personas se muevan, ya sea con el vehículo estatal, se continúa, o con los propios ómnibus, de manera que todos podamos mover al personal que está en estos lugares. El Ministerio de Transporte evacuó el día de ayer la terminal Villanueva. En el caso de la terminal de ómnibus nacionales también se tomaron las medidas pertinentes. Aquellos que no quieran viajar pueden reintegrar el pasaje, que es al 100%, o pueden esperar a que esta situación se pueda normalizar y volver a hacer su viaje. Lo único que con el pasaje que tiene, lo único que se le vuelve a emitir otro documento, pero puede, no tiene por qué ir a la terminal, puede mantener ese pasaje para viajar. Tenemos la situación de los carros de Pinar del Río. Habana Pinar del Río, ya en coordinación con el gobierno de Pinar del Río, con la Dirección de Transporte de Pinar del Río, se determinó de que los carros que vinieron de La Habana, de Pinar del Río hacia La Habana, saldrían hoy y ya no regresan más como los de La Habana que están en Pinar del Río. Una vez que retornen, también terminan la transportación. Nos quedaría la transportación Mayabeque y Artemisa, muy complicada porque hay muchas personas de Mayabeque y Artemisa que prestan servicio de trabajo, o sea, que trabajan aquí en La Habana. Y por tanto, nosotros tenemos que mantener esta transportación, aunque sea con los vehículos privados, de manera que lo vamos a ir regulando para evitar esa concentración, esa cantidad de personas arriba de los medios de transporte. Acciones para garantizar la seguridad y salud de los ciudadanos en la capital. Bueno, son medidas que se han ido adoptando en la capital del país, con los pies bien puestos en la tierra, ministro, porque siempre surgen, de medidas como esta, pues cosas particulares, situaciones complejas como esta que se hablaba de la comunicación y el trabajo que desarrollan personas de Mayabeque y Artemisa con la capital del país. Pero en sentido general, ¿cómo se ha organizado en todo el país todo este tema de la transportación urbana? ¿Qué otras medidas se pueden seguir adoptando para garantizar que esa transportación, que es masiva, a veces tumultuosa, pues sea lo más segura posible? Sí, Randy, la transportación urbana, nosotros cuando intercambiamos con la prensa en el día de ayer estuvimos explicando que la transportación urbana realmente tiene una incidencia muy grande en la vida de la ciudad, en los centros productivos y por tanto tenemos que analizarla con cuidado. Y de hecho el encargo que tenemos es proponer un nuevo paquete de medidas que contribuya a disminuir los riesgos en esa transportación. Yo pienso que la primera y gran medida es la que contribuya a que menos personas se muevan.
Y yo pienso que es la génesis del problema de la transportación urbana. Es el momento de estar en la casa y no estar en la calle. Pero bueno, de todas maneras, el transporte público, ya nosotros habíamos adoptado un conjunto de medidas en todo el país que tienen que ver con la desinfección, que todo el que tuviera nasobuco o que todo el mundo tratara de usar nasobuco. Miren, el nasobuco es incómodo, es feo, pero salva nuestra vida. Y por tanto, nosotros creemos que es momento de que todo el mundo utilice nasobuco en el transporte público y que todo el mundo lo utilice en el transporte público urbano mientras tenga que moverse de manera imprescindible porque va a un centro de salud o porque va a un centro productivo que garantiza la alimentación del pueblo y demás, pero que todo el mundo utilice el nasobuco. Hoy mismo, a pesar de las recomendaciones, nosotros hemos estado monitoreando los ómnibus y las personas no están usando el nasobuco. Y lo que estamos trasladando como una recomendación prácticamente como pidiéndole a las personas que se salven y que ayuden a salvar a los demás, pues nosotros lo próximo que tendremos que adoptar es la medida de que sea obligatorio y comenzar a exigir. Nosotros creemos que lo importante es que las personas tomen conciencia de la importancia de usar el nasobuco en el transporte público, en los vehículos estatales. Ahí no pueden estar a 2,5 metros o 2 metros de separación, ahí están todos uno sobre otro, es muy difícil. Y no hay otra seguridad que esa. Es muy difícil y también si nosotros mantenemos la misma movilidad con la situación que hemos tenido en los últimos meses con el transporte público, tampoco se puede esperar que va a haber un incremento de servicios. Los servicios públicos son los que tenemos y al contrario, lo que necesitamos es que menos personas se muevan y que lo que se muevan con seguridad, con nasobuco, con las manos, que se laven las manos después enseguida que se transportan en los medios públicos. Y seguiremos evaluando otras medidas para garantizar la seguridad de todas las personas, que iremos informando en la medida que estas medidas sean aprobadas por la dirección del gobierno. Eso atañe también, ministro, a los transportes estatales que están ayudando a la transportación en la capital y en otros lugares. Exactamente. Esos vehículos estatales que hoy contribuyen con la transportación de la población en los puntos, en las paradas, con los inspectores y demás en todos los lugares, pues es importante que continúen con esa labor, pero igual, con nasobuco. Utilicemos nasobuco en los vehículos colectivos, porque de lo contrario estaremos atentando contra la salud. Eso es de manera general. Si me permite, Randy, a mí me gustaría aclarar algunas cositas más. Nosotros hemos recibido llamadas también de que si está prohibida la circulación de autos entre las provincias. Nosotros ratificamos que lo que se indicó y se informó en la mesa redonda es que están suspendidas todas las transportaciones masivas en vehículos colectivos. También hay arrendatarios de taxi que desean suspender su licencia, están preguntando que por qué los obligan a ir a varios lugares a suspender, que eso significa colas en unidades. Ya eso también se adoptaron medidas para que no tengan que ir a varios lugares. Los que son de Taxi Cuba, en el propio Taxi Cuba le van a organizar la solución a su problema. También tenemos reclamos de algunos transportistas arrendatarios que manejan triciclos en determinadas ciudades, y que esos triciclos prestan un servicio de transporte público, pero en determinadas ciudades que han sido más disciplinados la movilidad ha disminuido mucho y por tanto estos arrendatarios no tienen suficientes ingresos y están queriendo suspender y no se les autoriza. Yo a todos esos arrendatarios que nosotros estamos atendiendo ese asunto y que pronto vamos a tener alguna definición, que no se desesperen. Y por último, se ratifica que están cerradas todas las listas de espera, donde quedaba ayer algún personal en algunas provincias. Hemos estado organizando la transportación para llevar eso hasta cero y después de eso se terminan las listas de esperas en las transportaciones interprovinciales. Estamos organizando, como bien dijo la ministra, todas las transportaciones masivas de estudiantes desde La Habana hacia el interior, y no solo de La Habana al interior, también hay desde universidades en el centro del país hacia otras provincias. Es decir, es un gran movimiento logístico que estamos haciendo en colaboración con el Ministerio de Turismo, otros transportistas que nos están apoyando. Y en definitiva agradecer la comprensión y la disciplina de nuestro pueblo, porque hemos tenido que adoptar medidas que tienen una incidencia muy grande en la población, y por otra parte reconocer también el esfuerzo de todos los transportistas, los trabajadores que han estado involucrados en estas operaciones, que han puesto también su voluntad para evitar incidentes grandes y problemas, y hemos trasladado a todos los transportistas la obligación de atender a nuestro pueblo con la sensibilidad que nos ha exigido nuestro presidente y nuestro general de ejército y nuestro presidente. Muchísimas gracias, ministro, por esta información.
Por supuesto, ha habido intercambio también importante de las autoridades del transporte a través de los sitios web, en el propio sitio web del Ministerio de Transporte, y cualquier duda, cualquier información, pues está disponible la Dirección de Comunicación de Transporte para seguir apoyando en este empeño. Nosotros seguimos acá en nuestra mesa redonda. No tenemos como pueblo ningún antídoto especial para enfrentarnos al virus, pero sí tenemos un pueblo educado, informado, responsable, solidario y disciplinado. Contamos con un sistema público de salud para todos. Tenemos un sistema de organizaciones de masas con capacidad de convocatoria y de acción comunitaria. Tenemos una comunidad científica consagrada para crear para la vida y un sistema de defensa civil eficaz. Tenemos un partido y un gobierno con voluntad política que tienen al pueblo y a las personas como centro de su atención, y contamos también con un ejército del pueblo. Y junto a esa fortaleza tenemos además un entrenamiento de más de 60 años en una larga carrera de resistencia a las duras guerras de todo tipo que nos han impuesto y que aún bajo las crueles circunstancias de esta pandemia sostienen y arrecian contra el pueblo cubano sus históricos adversarios de siempre. ¿Todo esto nos hace invulnerables? No, pero eso sí explica la serenidad y la organización con la cual el Estado cubano está enfrentando el nuevo desafío junto a su pueblo, y seguramente este no será el último. Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos. Cuba al salvarse salva, como nos dijo Martí. Indigna ver a la Embajada de Estados Unidos, a las autoridades de ese país cuestionando la cooperación médica que Cuba hoy tiene con otros países del mundo, especialmente esa presencia de Cuba en Italia, allí donde está el centro de la pandemia. Qué pocos sentimientos humanos se pueden esperar de ese imperio. Pero nosotros seguimos adelante con nuestros planes, con nuestros programas, con nuestras maneras de enfrentar esta epidemia y tratando de salvar sobre todo la vida de nuestros seres humanos, tratando de aportar modestamente a humanizar la humanidad, como decía el presidente de la República el pasado viernes. Pero hay medidas también que tienen que ver con el Ministerio del Turismo. Por eso está su ministro, el compañero Juan Carlos, con nosotros esta tarde. Y me gustaría, ministro, bueno, primero que nos actualizara cómo está el movimiento de turistas, cuántos han salido, cuántos permanecen en las instalaciones hoteleras en este momento. Bueno, Randy, buenas noches para usted y para todo el pueblo de Cuba que nos sigue por la mesa redonda. Debemos recordar que el 15 de marzo existían en Cuba 101.837 turistas extranjeros, visitantes. Ayer, a las 12 de la noche, 24, quedaban en Cuba 29.589, de ellos emigrados 8.204 y extranjeros 21.385. Recordemos que en esta fecha hacía 24 horas que se cumplía la decisión de que no entraba más extranjeros a Cuba, lo cual se cumplió. Ayer las entradas fueron de 854 solamente cubanos residentes. No entró al país ningún extranjero ni ningún emigrado. Incluso disminuyó la cifra de cubanos residentes que entraron. Y disminuye la cifra, se venía comportando 2.000, 3.000 residentes cubanos los que entraban al país. Las salidas fueron de 7.354. Extranjeros salieron 5.847, que cumplen lo que hemos dicho, sacar a todos los extranjeros que hoy tenemos, y emigrados 913. Hay que decir que en el día de ayer, que fue el primer día, salieron del país 594 cubanos residentes, cifra que debe de disminuir o llegar a cero, porque solo se saldrán del país aquellas personas que se autoricen por razones humanitarias. Al país llegaron ayer 35 vuelos,
26 por la terminal José Martí, que sigue siendo la que mayor cantidad de vuelos va a tener. Por eso se justifica que nosotros estamos concentrando los turistas en La Habana, en Varadero, en Holguín y en Ciego de Ávila, ya que ahí son las terminales en las cuales más movimiento hoy. Van a seguir viniendo aviones para repatriar a los ciudadanos de sus diferentes países. Los principales destinos de procedencia fueron Estados Unidos, Rusia, España, Alemania y Canadá. Es bueno recordar, información que dio el primer ministro cuando intervino, que en el exterior hoy permanece 479.431 cubanos residentes en el país. Están en el exterior. Por asuntos particulares son 448.761 y por asuntos oficiales 30.670. De eso, los puntos de entrada, el 85% es por la capital, lo cual se corresponde con la complejidad que tiene todo el accionar que se ha explicado aquí hoy con relación a esa terminal. Y los principales países de procedencia son de Estados Unidos el 46%, de Nicaragua, Rusia, México, España, Italia y los otros destinos que de los mismos aviones que vienen están aprovechando para venir esos ciudadanos residentes en Cuba. Ministro, de la decisión de que los extranjeros hospedados en casas particulares fueran hacia los hoteles para tenerlos concentrados, para que se pudiera tener una mejor atención sanitaria también en este caso, ¿cómo se ha ejecutado ese proceso? Bueno, hay que decir que ha habido una gran colaboración de los arrendadores, de todo el personal del turismo y con mucha profesionalidad, con mucho respeto, hemos logrado disminuir esta cifra que a esta hora, en este instante, es menos de 4.000 clientes los que quedan en casas particulares, concentrándose el problema en La Habana. Tenemos un grupo todavía de clientes en Santiago de Cuba, en Holguín. Hay que decir que la tarea que se había dado de trabajadores, de que los clientes de Viñales, Trinidad y Baracoa salieran lo antes posible de esos territorios para descomplicar esos territorios, se logró y desde ayer a las 12 de la noche no hay clientes ni en Viñales ni en Trinidad. Esto se ha hecho con mucha profesionalidad, con mucha colaboración, con mucha cohesión entre todos los factores, las autoridades del territorio y el actuar de los delegados y de todos los colaboradores del turismo allí. Los clientes también han cooperado, han entendido la medida, se han sumado. Hay que decir que hemos buscado precios adecuados en los hoteles, en un grupo de hoteles, para que esos clientes puedan mantener el pago de los servicios a los mismos niveles que tenían en las casas de arrendamiento. Ese es un proceso que se ha venido ejecutando. Por cierto, quiero hacer una aclaración porque estaba circulando por las redes sociales. Esta decisión atañe a los extranjeros que están de turismo en Cuba. Los extranjeros residentes en el país continúan sus actividades normales, viven en las residencias donde están alquilados o donde están residiendo. Hoy se hablaba en las redes sociales de un caso de un extranjero residente que fue a una farmacia y que dijeron que iban a avisar a la policía porque estaba un turista. Bueno, hay que tener toda la cordura y toda la información disponible de la persona para poder ser los solidarios que hemos siempre sido, los hospitalarios que hemos siempre sido y además tomar las medidas en estas circunstancias. Otras decisiones que se han venido implementando, ministro. Bueno, como informó el primer ministro, todos los clientes que permanecen en los hoteles hoy se encuentran en cuarentena. O sea, también muy profesionalmente no salen los clientes de las habitaciones. Hemos coordinado de las instalaciones, hemos coordinado con todos los factores, incluido el Ministerio de Transporte, para no facilitar ningún taxi ni ningún medio de transporte. Por eso suspendimos la renta de auto a este segmento de turismo para evitar los movimientos y nos hemos ocupado de concentrarlos de manera tal de que puedan irse evacuando en la posibilidad, en la medida que van llegando los diferentes aviones al país. Esto es una operación que se viene siguiendo hora por hora
en coordinación con el MINRE, con las embajadas y con el apoyo de los turoperadores y de las líneas aéreas, porque hay muchas líneas aéreas que ya no tienen conexión con Cuba y estamos viendo la posibilidad de nuevos arrendamientos de aviones charter para poder sacar el resto de los clientes. De todas maneras, hay compromiso de muchos países de venir a recoger a los ciudadanos que ellos trajeron en determinado momento al país. Hay que decir que en las instalaciones hoteleras existen las condiciones, se reforzó, como se dijo, la vigilancia epidemiológica, esta vigilancia no solo es a los clientes, sino a todos los trabajadores de las instalaciones hoteleras, a los cuales le pedimos que vigilen y que estén al tanto de mantener y cumplir todo lo establecido en materia de protección, usar los medios de protección, guardar la distancia entre los clientes como se le ha recomendado, sin afectar la calidad y la profesionalidad en el servicio. Hasta ahora no hemos tenido ningún incidente en ninguna de las instalaciones. Hay que decir que también en estas instalaciones hoteleras se cumplió lo establecido de suspender todas las actividades recreativas, las discotecas, se redujeron la cantidad de plazas gastronómicas según lo establecido en bares, restaurantes, se eliminó el servicio de piscina y el turismo también se acomoda para apoyar la situación que tiene hoy el país. Y verán, cada vez se va a incrementar mucho más la oferta que las instalaciones van a dar de servicios para llevar, de servicios gastronómicos para llevar, de servicio a casa, y mantendremos un apoyo constante a las medidas que el país ha ido dictando. Yo por último, Randy, quiero agradecer a todos los clientes y a todos los trabajadores del turismo por el apoyo que han dado a las medidas solicitadas para hacerlo con la mayor profesionalidad. También quiero aprovechar para informar a todo el pueblo de Cuba que es un momento de disciplina, de protegerse, de no salir, no es un momento de recrearse, de hacer turismo, sino de permanecer en casa. Es informarle que un buen ejemplo es cómo fue con todas las medidas de protección que se hizo en la operación del crucero. Hoy todos nuestros trabajadores que participaron en esa actividad están en cuarentena, en perfecto estado de salud. Todo el pueblo de Cuba vio cómo, bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública, protegimos a los trabajadores. Hoy es el momento de cuidarnos, de cuidar a nuestras familias y de ser disciplinados, de escuchar y cumplir todas las indicaciones que el país está dando en materia de proteger al pueblo de Cuba. Muchísimas gracias, ministro, por esta información. Gracias a la ministra de Educación, al ministro de Transporte, a los compañeros que nos han acompañado acá desde el Palacio de la Revolución en esta información de primera mano a todo nuestro pueblo sobre las medidas que el país adopta y está poniendo en práctica para enfrentar la COVID-19. Hoy diversas voces en el mundo, entre ellos el secretario general de Naciones Unidas, han ratificado que frente a la pandemia que golpea al mundo, la cooperación y la solidaridad son las únicas armas posibles. No más bloqueo. Seguimos en combate. Muy buenas noches.